Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en el mundo de la Fórmula 1. Tenemos muchos temas que comentaros y todos ellos están detallados en la descripción de este vídeo, por si quieres saltarte alguno e ir directamente a tu momento de elección. Antes de continuar, también te pido que dejes tu me gusta, es la forma con la que más nos puedes apoyar en YouTube. Además, si te quieres suscribir, por supuesto, eres bienvenido. Habiendo dicho todo esto, vamos a arrancar ya con los temas que tenemos que comenzar y primero de todo tenemos que hablar acerca de Ferrari porque hay comunicación oficial del coche de 2024. Ya os hemos estado informando de algunas cosas con respecto a ellos, pero es que en el día de ayer tuvo lugar el día de medios para Ferrari, la cena donde invitaron a varios medios, entre los cuales hubo algunos españoles, pero bueno, no nos vamos a centrar solo en qué medios estuvieron, sino lo importante en lo que se comunicó en esa cena de medios y en lo que se ha podido saber más tarde. Hay ciertas cosas interesantes sobre ello, como es el hecho de lo que van a cambiar, sus expectativas que ya os las veníamos hablando y también la fecha de confirmación de cuándo se presentará el próximo monoplaza. Sobre todo eso es lo que os vamos a hablar. Ya sabéis que anteriormente ya os habíamos llegado a mencionar ciertos aspectos, así que bueno, algunos de ellos os iremos recordando cuando os digamos lo que se dijo allí y la información que ya en el canal os habíamos contado. La primera de ellos os tenemos que decir cuándo se presentará Ferrari el próxima temporada. Es el primer equipo que anuncia su fecha de presentación y Ferrari, como suele ser habitual, porque más o menos siempre están rondando estos días, la escudería Ferrari ha confirmado que el próximo monoplaza de los Tifosi será presentado el 13 de febrero. Así que iniciamos ya el calendario de presentaciones y Ferrari es el primer equipo que la anuncia, anunciándola en ese 13 de febrero. Es posible, por supuesto, que haya equipos que lo hagan antes y ellos mismos ya han confirmado también que hay varios equipos que el 14 se presentarán en el día de San Valentín, así que tendremos que estar muy atentos. Hay muchas expectativas puestas sobre ellos en esa presentación, pero lo que comentaba Frédéric Vasseur, como os digo, no es solo el hecho de confirmarnos esa fecha de presentación, la del 13 de febrero, que como digo, siempre 13-14 es donde está más o menos Ferrari presentando sus monoplazas, pero lo importante era lo que os decimos. Sus palabras textuales eran las siguientes: en cualquier caso, otros equipos también habían elegido la fecha del 14, así que preferimos no cogerla también. Es decir, que había muchos equipos que podrían haber presentado el 14 de febrero y por ese motivo ellos la han movido al 13 para no coincidir con tantos equipos. Sabemos que habitualmente al final hay algún día que coinciden, hay una o dos presentaciones en ese día, incluso ha habido alguna vez que ha habido tres, pero bueno, que eso es lo que ocurría para ese 14 de febrero. Lo mueve Ferrari al 13, comenzamos este calendario de presentaciones, que además ese 13 de febrero es martes 13 y hubo medios españoles que estuvieron allí y le comunicaron que el martes 13 es el día de mala suerte en España. Esto de que es muy habitual ver viernes 13 en Estados Unidos, pues en España es el martes 13. No sé en vuestros países cuándo es, pero esto se lo preguntaron a Frédéric Vasseur también, ¿no? El hecho de, bueno, como mera anécdota, y la respuesta fue: si el martes 13 es el día de mala suerte en España, puedo decir que en Francia es el viernes, pero sinceramente no son cosas que me interesen y no cuentan para nada. Así que bueno, simplemente era como mera anécdota. Entrando de lleno ya en el coche de 2024, en Ferrari responden a varias expectativas que tienen sobre el próximo monoplaza y lo que dicen sobre todo es que han escogido el camino correcto. Le han preguntado a Frédéric Vasseur sobre el hecho de si han imitado o no la filosofía de Red Bull y dice que no. Dice que no es haber imitado la filosofía de Red Bull, no es estar copiando a los de Milton Keynes, pero que han encontrado el camino correcto para, sobre todo, conseguir que haya un coche que sea más predecible, que eso es algo que les ha costado mucho, no solo a los ingenieros, sino también a los pilotos, porque era un coche impredecible y que no sabías realmente qué tal iba a rendir en cada circuito, y sobre todo que sea capaz de rendir en un ámbito mucho más global, que es algo que esta temporada les ha fallado. Tenían un aspecto en el que funcionaba muy bien, que era, por ejemplo, los circuitos urbanos, circuitos también de alta velocidad. En esos dos aspectos funcionaban muy bien, pero en otros tipos de aspectos caían en picado y eso les ha fallado mucho. Así que esos son los objetivos para la próxima temporada.
que ya os hemos hablado de que va a haber muchos cambios aerodinámicos y en ese sentido es lo que se espera de que consigan dar ese salto hacia adelante. Bueno, ellos indican también que no es copiar la filosofía Red Bull, pero ya sabemos que los pontones son los de Red Bull los que van a adquirir. Es más, esto es noticia de Motorsport Italia de principios de temporada, que ya se indicó desde entonces que Ferrari ya trabajaba en unos nuevos pontones muy similares al formato que tiene Red Bull, que es el mismo formato que por ejemplo tiene McLaren, que al final ya sabemos que, fijaros en el camino que han sido capaces de escoger. Y luego también, pues el hecho de haber encontrado ese camino es lo que comenta Frédéric Vasseur, que veremos luego en otros sitios, en otros aspectos, si se parecen más o menos al diseño de Red Bull. Al final la filosofía, todos van a ir hacia allí, la filosofía de Ferrari todavía era algo diferente, luego dentro de esa filosofía, y es normal que por eso lo recalque, no vas a copiar a Red Bull. Si copias a Red Bull vas a ir siempre 20 pasos por detrás, porque cuando tú llegas al nivel de... Imagínate que ahora copias lo que ha sido en Abu Dhabi. Cuando tú llegues a copiar lo de Abu Dhabi, que quizá no es ni siquiera en Bahrein, Red Bull ya está en, digamos, en España prácticamente, ya que ya ha avanzado muchas carreras. Entonces vas siempre muchos pasos por detrás. Tienes que imitar esa filosofía porque han demostrado después de estos 2 años que es claramente la mejor filosofía que hay ahora mismo en Fórmula 1, pero no puedes copiarla a rajatabla, porque si la copias exactamente igual y no incluyes tú tus diferencias, el caso es que vas siempre por detrás. Así que bueno, las palabras que decía Frédéric Vasseur en lo que os estábamos comentando son las siguientes. No quiero decir que el coche de 2024 vaya a ser el próximo campeón del mundo, pero sí que es el camino escogido, es el correcto. Vasseur además decía que los ingenieros aerodinámicos han encontrado la forma adecuada para que el coche funcione y le preguntaban sobre el hecho de si ha copiado Red Bull y su respuesta era: no estoy diciendo eso, pero lo que sí que ha querido dejar claro es que no han puesto el foco en ser más rápidos en un aspecto en concreto, sino en muchos otros aspectos como os comentábamos. ¿A qué nos referimos con esto? A que no solo sean capaces de rendir en un tipo de circuitos estilo Las Vegas o Singapur, dos circuitos que rindieron bien, o también otro tipo de circuitos donde suelen rendir bien ha sido como por ejemplo Italia o Bélgica, circuitos donde se prima la velocidad punta, incluso también la buena tracción, que en eso funciona bien Ferrari. Lo que no quieren es eso, lo que no quieren es solo funcionar en ese tipo de circuitos o urbanos, circuitos cerrados y con curvas de 90 grados, que es algo en lo que funcionan bien, solo funcionan bien en esos dos aspectos, quieren funcionar en todo tipo de circuitos, en lo que sería también Brasil, Zandvoort, que han sido de los dos peores circuitos que ha tenido Ferrari, funcionar también en circuitos como México, como Estados Unidos, cosas por el estilo. Ese es el objetivo que tienen, además de poder similar el rendimiento que tienen en clasificación al que tienen en carrera, porque en carrera siempre caen en picado, entonces poder tener en carrera el mismo ritmo que suelen demostrar en clasificación. Os he dicho México, que México no es un fin de semana donde tuviera un rendimiento extraordinario Ferrari, pero es que salieron desde primera fila, o sea, ese es el nivel. Un circuito que no se adaptaba bien y aún así salieron desde primera fila. El objetivo es conseguir trasladar ese ritmo de clasificación al ritmo de carrera también. Y para ello, sin haber copiado la filosofía de Red Bull, desde el equipo Ferrari informan de que han cambiado el 95% del coche para la próxima temporada. Le preguntan a Frédéric Vasseur si han hecho una revolución y dice: bueno, pues evalúala tú mismo, hemos cambiado el 95% del coche. Por supuesto, hay muchos aspectos donde no se han podido modificar ese 5%, pero ese 5% puede ser muy importante porque pueden ser las partes más costosas y que no se haya podido modificar. Al final sabemos que hay muchos aspectos que puedes cambiarlo con mayor facilidad, pero que no te va a otorgar tanto rendimiento, pero sobre todo lo que nos deja claro es que el próximo año Ferrari tiene un concepto nuevo, para bien y para mal. ¿Para bien por qué? Pues porque desde luego que el concepto que tenían ahora no estaban siendo capaces de alcanzar a Red Bull y ahora se les abre una puerta nueva, pero para mal, por supuesto, también por el hecho de después de 2 años tienes que cambiar de concepto y ahora empiezas de cero, que eso también, pues si sale bien, perfecto, pero como te salga mal tienes menos conocimientos para el monoplaza. Eso veremos qué tal funciona. Yo, por ejemplo, en el día de ayer os comentaba que algo por lo que en Aston Martin están siendo contentos, y lo ha comentado esto Mike Crack, por lo que están contentos es porque es el segundo año de concepto ya evolucionado, desarrollado bastante, pero al final ya más o menos el AMR24 va a ser este mismo concepto. Al final no va a haber un cambio de concepto radical de monoplaza. Sobre todo ellos están contentos porque ya tienen conocimiento sobre ello, que eso es algo que en lo que han pecado este año en comparación contra sus rivales, que sí que tenían conocimientos de sus coches y ellos no.
Eso es importante. Y ahora Ferrari empieza de cero. Por suerte, en este sentido, Mercedes le pasa más o menos lo mismo. Pero Ferrari, que es del que nos estamos hablando en este punto, desde luego que al cambiar de concepto es empezar de cero 2 años después. Y aquí ya la comparativa ya no es frente a Aston Martin, porque nos da igual Aston Martin en este sentido. La comparativa tiene que ser sí o sí frente a Red Bull. Y Red Bull, que está dominando y que es el rival a batir, tiene 2 años de experiencia también. Entonces vas un poco atrás. Pero bueno, te puede salir muy bien, puede nacer el coche de la mejor forma. También es importante en este sentido, por ejemplo, el desarrollo. Luego es complicado. ¿A qué me refiero con esto? No tienes esos datos. No sabes con exactitud qué puede pasar cuando introduzcas algo. Nunca lo sabes, aunque tengas el 100% del conocimiento del monoplaza. Pero si tienes el 0%, menos aún. Y eso es algo que, por ejemplo, también Aston Martin ha experimentado este año. Así que veremos Ferrari la próxima temporada. Pero la respuesta que decía Frédéric Vasseur cuando nos confirmaba este gran cambio es lo siguiente: revolución. Pues no sé si será la palabra correcta. Tenemos las mismas regulaciones por tercer año consecutivo y es cuestión de décimas de segundo. Por supuesto, tenemos que dar un repaso. Si revolución es tu palabra, no lo sé, pero cambiaremos el 95% de los componentes del coche aproximadamente. No sé si eso es una revolución o no. Estamos dando un buen paso, pero al final se trata de una comparación. Si tú mejoras un segundo y tus rivales mejoran 1,20, parecerás estúpido. Pero si ellos mejoran 0,80, serás un superhéroe. No sé si el resto está yendo mejor o peor. Lo veremos en los test de pretemporada en Bahrein. Así que bueno, eso es lo que nos comenta también Frédéric Vasseur al respecto, que más allá de ahí, lo último a comentaros con respecto a estas palabras, también me recuerda mucho a lo que se hablaba de Aston Martin en su día, de que iban a cambiar ese 90-95% del coche para el siguiente año. Eso es lo que se decían desde Aston Martin el año pasado, eso es lo que dice ahora mismo Frédéric Vasseur. Veremos si al final consiguen este buen resultado, que además de todo esto, y esto era la información oficial por parte de Ferrari, pero también recientemente han salido unas palabras de Carlos Sainz, donde Carlos Sainz ha mostrado total confianza en el proyecto de Ferrari, en la evolución que están teniendo, y confía plenamente en que sean capaces de imitar la progresión, los pasos adelante que ha sido capaz de dar un equipo, pero en su caso si son capaces de darlo para poder estar peleando con Red Bull. El paso adelante que quieren conseguir en comparación con es el de McLaren. Pone el ejemplo de McLaren para demostrar que se pueden dar pasos adelante muy grandes en cuanto aciertes con los cambios, y en ese sentido confían que Ferrari va a ser capaz de encontrar dónde debe de cambiar las cosas para dar esos pasos adelante para estar peleando con Red Bull. Al final, el hecho de McLaren, incluso también lo de Aston Martin, pero ya se nos ha olvidado, pero lo que ha pasado con McLaren te demuestra una cosa, y es que estos coches, incluso el caso de Aston Martin también nos lo demuestra para mal al final de temporada, así que lo vamos a coger igualmente. Tanto Aston Martin al principio de temporada como McLaren cuando mejoraron nos demuestran que con que aciertes estos coches puedes mejorar una barbaridad. Ahora bien, también lo de Aston Martin nos demuestra que con que falles un poco pierdes bastante. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que introduces. Pero es eso, el ejemplo de McLaren, sobre todo este final de temporada, que eran penúltimos o último equipo dependiendo del circuito y han pasado a estar en la pelea constante por podios, te demuestra que haciendo mínimos retoques, cambiando ciertos aspectos, porque McLaren no ha hecho una revolución tan grande, porque el concepto ya lo habían adquirido prácticamente, no es que hayan cambiado el concepto a mitad de temporada, eso ya lo tenían, ya tenían un concepto muy Red Bullizado y ahora han conseguido pulirlo para dar esa mejora inmensa. Y pasar de ser uno de los últimos equipos, o dependiendo del circuito, el último, Miami fueron el último equipo, por ejemplo, a estar en la pelea por podios. Teniendo esa premisa, lo que dice Carlos Sainz es que si ellos pueden pasar de penúltimos a segundos, si estás ya tercero, segundo equipo dependiendo del circuito y das ese paso adelante, puedes estar peleando con Red Bull, y eso es lo que espera que consigan hacer desde Ferrari. Las palabras del madrileño eran las siguientes: quiero que el equipo piense que es posible, porque yo creo que lo es. Además, hemos demostrado que si McLaren ha sido capaz de dar estos pasos durante la temporada, confío perfectamente en que Ferrari pueda hacerlo durante el parón invernal. Confío en este equipo, confío en la capacidad que tenemos en casa para darle la vuelta a las cosas. Todavía hay
circuitos en los que estamos en la pole por 0,3 segundos respecto a Red Bull, que es un rasgo muy específico del coche, que realmente es bueno. Solo tenemos que convertirlo en un todoterreno. Así que bueno, eso era todo lo que teníamos que hablar en este vídeo por parte del equipo Ferrari. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar ahora acerca del equipo Aston Martin. Dos noticias bastante interesantes y la primera de ellas es que Lawrence Stroll ha confirmado que no se va a marchar de Aston Martin. Esto es algo que incluso en el canal os hemos comentado. Ha habido muchos rumores sobre un posible interés por parte de Lawrence Stroll de dejar el equipo Aston Martin o por lo menos dejar la presidencia. Sabemos que ahora mismo es el accionista mayoritario, quizá seguir teniendo acciones, eso ya como él viese, pero dejar de ser ese accionista mayoritario y que no fuese él quien toma las decisiones. Eso es algo que se ha hablado muchísimo, incluido desde principios de temporada. Ha habido muchos momentos en los que se ha hablado por varios motivos y el principal sobre todo por el crecimiento que estaba obteniendo el equipo. Quizá él veía que era el único momento donde podría venderlo al alza el equipo, entonces que podría haber sido un momento para marcharse. Pero Lawrence Stroll confirma que no va a dimitir. Esto ya os lo contamos porque era información que salía desde dentro del equipo Aston Martin, pero es que ahora mismo lo ha confirmado él mismo en palabras a The New York Times, donde además, aparte de confirmar que no va a dimitir, dice una frase bastante interesante donde dice: no te gastas cientos de millones de libras, construyes el mayor nuevo campus de Fórmula 1 y contratas a 400 de los mejores empleados si estás a punto de dejar el negocio. Así que de esta forma el canadiense nos confirma su continuidad en el equipo. Que aquí luego pues ya estará también el hecho de ver qué es lo que ocurre también con su toma de decisiones, porque incluso él es accionista mayoritario, pero hay muchos accionistas dentro del equipo que no les ha gustado tampoco algunas de las tomas de decisiones que ha tenido, como es el ejemplo de su propio hijo, de Lance Stroll. Pero bueno, por ahora, por supuesto, parece que no tiene esa intención de marcharse. Esto era ya lo que salía desde el equipo Aston Martin. Ha estado muy comprometido, ya lo hemos visto. Ya os he dicho yo, por ejemplo, en muchas ocasiones que mi opinión personal es que si Lawrence Stroll sigue es positivo, porque es una persona que posee mucho dinero y que está por ahora intentando de lleno en que este proyecto funcione. Hasta ahora, y esto lo que había comentado Alonso, siempre algo en lo que se ha metido Lawrence Stroll ha acabado funcionando, por lo que él confiaba mucho en su determinación. Eso lo decía Fernando Alonso, no que os lo diga yo, por ejemplo. Entonces veremos qué es lo que acaba ocurriendo en ese sentido, pero esa es la información que salía y esta es lo que nos confirma Lawrence Stroll, que no va a dimitir. Pero lo que digo, a lo mejor llega un punto en el que los accionistas también exigen cierta toma de decisiones diferentes a lo que él haga. Pero bueno, en ese sentido veremos qué es lo que acaba ocurriendo en el futuro. Pero nos niegan estos rumores donde lo que decía Lawrence Stroll textualmente: no te gastas cientos de millones de libras, construyes el mayor nuevo campus de Fórmula 1 y contratas a 400 de los mejores empleados si estás a punto de dejar el negocio. Eso es lo que ya os hemos dicho, pero es que continuaba diciendo: no podría estar más lejos de la realidad, que tengo cualquier interés en no ser el accionista mayoritario de este equipo durante mucho tiempo. Y eso es lo mismo con la compañía de coches de calle, que luego recordemos no es exactamente lo mismo. Quiero decir, Aston Martin de Fórmula 1 le pone el equipo la marca de coches, pero no se gestionan de la misma forma, y en la marca de coches Lawrence Stroll también tiene acciones, por eso es lo que menciona. Y dice: no me voy a ir a ninguna parte, pienso dirigir a estas empresas durante muchos años y estoy al principio del viaje en ambos. Así que eso es lo que informaba Lawrence Stroll, que además de todo esto, desde dentro del equipo Aston Martin vuelven a elogiar el trabajo que realizó Sebastian Vettel con ellos. Ya sabemos que a lo largo de este año, donde ya Sebastian Vettel se ha marchado, pues ha habido mucha gente que ha elogiado el trabajo que realizó durante muchísimo tiempo, los 2 años que estuvo allí. Además, también sabemos que Sebastian Vettel, cuando estuvo Aston Martin en toda esa época de podios y demás, que además fue al principio de temporada, las primeras carreras en las que él no estaba, pues él les felicitó, eso lo sabemos, e incluso sabemos que en Japón, que estuvo presente Vettel en el paddock, estuvo con el equipo Aston Martin. Pero ahora lo que sale desde dentro es que agradecen mucho el trabajo que realizó, sobre todo porque durante 2022 sirvió mucho para aportar esos pequeños detalles que remataron lo que hoy en día era el AMR23. Eso es lo que comenta Tom McCulloch, que además, en sus palabras, el director de rendimiento del equipo Aston Martin nos comenta el motivo por el que siempre dentro del equipo han buscado a un piloto que sea tan experimentado, como es el caso de Sebastian Vettel y como luego fue Fernando Alonso. Y el motivo, porque dice que los pilotos es el mejor recopilador de datos que tienen, ni el túnel de viento ni cualquier otro método.
Y eso es así, eso ya sí que todavía, por supuesto, lo sabemos y es el motivo por el que para acompañar a Stroll, que Stroll estaba bastante claro, siempre han querido un piloto lo más experimentado posible. Fueron a por Sebastian Vettel, teóricamente en ese año previo a 2021. Teóricamente, Lawrence Stroll ya habló con Alonso, lo único que Fernando se acabó marchando al equipo Alpine y luego ahora ya sabemos que ha ido Fernando Alonso. Anteriormente estaba además Sergio Pérez, que también en este sentido es alguien muy bueno, pero es lo que nos comenta. Ahora leeremos las palabras y os enteraréis de lo que decimos, pero lo que decía primero, agradeciendo el trabajo del alemán, era lo siguiente. Cuando se unió a nosotros venía de dos equipos campeones. En aquella época aportaba muchos pequeños detalles. También es un trabajador implacable. A menudo decimos que el piloto es el mejor sensor del coche y gran parte del desarrollo, túnel de viento, tiene simuladores offline, CFD, pero un piloto cuyo trasero está bien conectado al coche puede decir, esta es la fase de este tipo de curvas en la que sé que estamos teniendo más problemas que en otras. Y eso te permite profundizar en los datos. Así que ese es el motivo por el que siempre han buscado este tipo de pilotos y por supuesto creo que aciertan en ese sentido porque primero Sebastian Vettel y ahora más aún Fernando Alonso son pilotos que tienen mucha experiencia, han probado muchos coches y son los que mejor te pueden comunicar eso. ¿Llegar al día en el que Aston Martin no lo puede hacer? Pues por supuesto, porque el siguiente entonces sería Lewis Hamilton y oye, quizá lo consiguen, pero sería curioso. Pero llegará un punto en el que no lo puedan hacer, pero que este tipo de pilotos tan experimentados, eso desde luego que se lo van a dar. Y hablando, por cierto, de Lewis Hamilton, que lo acabamos de mencionar, y habiendo también hablado acerca de Ferrari y sus buenas expectativas, otro de los equipos que tienen muy buenas expectativas para para el próximo monoplaza es desde el equipo Mercedes. Lewis Hamilton ha hablado acerca de lo que esperan para el próximo año. Ya sabemos que Hamilton se ha pronunciado sobre el W15, los desarrollos que están haciendo, el cambio de concepto que se espera para Mercedes y se ha mostrado bastante positivo con lo que ha visto tanto en túnel de viento como en el simulador, que ya se ha llegado a probar el próximo monoplaza en el simulador, pero lo que dice es que todavía no están donde quieren estar. Ser segundos en el Mundial de Constructores no les sirve de nada y es más, han acabado casi achuchados porque les estaba alcanzando Ferrari, por lo que la posición en la que se encuentran no les sirve de nada, no están donde quieren estar y ese es el motivo de la gran revolución que se espera dentro del equipo Mercedes para la próxima temporada, con el único objetivo de ser capaces de conseguir recortar la distancia frente a Red Bull. Lo que decía textualmente Mercedes en este sentido es lo siguiente: estoy contento por el equipo, porque hemos conseguido la segunda posición en el campeonato de constructores. El equipo ha hecho un gran esfuerzo en la pista, tanto en Brackley como en Bristol, pero todavía no estamos donde queremos estar. Queremos competir por el campeonato y por las victorias en las carreras, y este final de año ha demostrado que tenemos que trabajar duro durante el invierno para volver a donde queremos estar y volver más fuertes el año que viene. Espero que todos en la fábrica estén contentos con el resultado y estoy agradecido por todo el trabajo duro que han puesto en el equipo en esta temporada. Ha sido un año largo y duro para nosotros. Así que eso es lo que comenta. Además, recientemente también han salido unas palabras de Toto Wolff en las que indica el hecho de que él está luchando ya para recortar esa distancia con Red Bull y no van a esperar hasta 2026 por el hecho de que queda muchísimo tiempo y quieren ganar ya. Les da igual ahora mismo 2026, por supuesto hay que tenerlo en mente, pero creen que son capaces de poder pelearle a Red Bull en esta nueva era, no van a tirarlo por perdido y no están en esa posición en la que quieren estar. Todo lo que no sea ganar el título les es insuficiente, así que eso es lo que comenta Lewis Hamilton. Veremos qué es lo que ocurre con Mercedes las próximas temporadas. Que lo último a comentaros, y cerramos con este vídeo, Mick Schumacher habla acerca de su etapa que va a tener ahora en el WEC, que ya sabemos que va a correr junto al Alpine en el campeonato de resistencia la próxima temporada, y dice que su intención es demostrar que todavía merece un Fórmula 1. Ese es el motivo por el que fijaros que sigue unido a dos equipos ahora mismo de Fórmula 1, porque sigue en su rol de tercer piloto, piloto reserva de Mercedes. Es más, si le llaman de Fórmula 1, iría antes a la Fórmula 1 que competir en el WEC, pero que es que esto lo han confirmado desde el propio equipo Alpine, que así lo recoge su contrato, y además sigue en el equipo Alpine también en el WEC, dos equipos de Fórmula 1, quiere seguir lo máximo ligado a ellos y además cree que en el campeonato de resistencia va a poder demostrar que todavía merece una oportunidad en Fórmula 1. Sobre esto también os digo que yo me parece muy positivo, ya no es que lo pueda demostrar o no en el WEC,
me parece muy positivo que haga otro tipo de categorías. Y yo siempre lo comenté durante este año que entendía que este año no hubiese competido, sobre todo por el hecho de que le echaron muy tarde de Haas, entonces no hubo tiempo de maniobra, pero que tenía que hacer algo. Porque parado, si todavía hubiera vuelto en 2024, era posible. Pero estando parado no iba a volver, sino porque además no había demostrado nada. Ahora tiene que demostrar que desde luego puede rendir en otro tipo de categorías, otras funciones del monoplaza, del coche, y encima en una categoría tan difícil como es la resistencia. Así que bueno, sí que se va a poder mostrar bastante bien en ese sentido, ya que sirva o no para demostrar que merece un Fórmula 1, pues bueno, es bastante amplio eso. ¿Creéis que volverá Schumacher después de estos 2 años fuera? Yo la verdad que tengo mis dudas porque tampoco demostró tanto en Fórmula 1 y vienen pilotos también jóvenes, además de los que ya están. Yo creo que es bastante complicado que vuelva Schumacher, puede tener la oportunidad, pero lo tiene que hacer muy bien en otro tipo de categorías. Él por lo menos va con esa mentalidad de demostrar que lo puede conseguir. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando. Si te ha gustado el vídeo, dale un like como te hemos pedido al principio del mismo y suscríbete por supuesto también, porque así no te perderás ningún otro contenido diario que realizamos, y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.